cómo reorganizo el invernadero. No te lo podés perder. Seguime. Hoy te muestro el invernadero y los cambios que hice en los últimos 2 años. Bienvenido a otro episodio de Travel and Gardening. Hoy vemos todos los detalles de lo que hice en el invernadero entre 2020 y 2021. En 2019 te mostré cómo renové la terraza antes y después del incendio que tuve. Hoy le voy a dedicar especial atención al invernadero y los cambios que ocurrieron dentro de él. En el 2020 empecé a usar el invernadero no solo como un lugar donde algunas de las plantas de la terraza podían pasar el invierno y donde también guardaba gran parte del material de jardinería que usaba en la terraza, sino que lo empecé a usar de a poco como otro ambiente más de la casa. Por eso, un sofá de exterior fue lo primero que armé para poder usar el invernadero más adecuadamente. Para tener el material de jardinería ordenado adecuadamente, reusé unas estanterías de metal con muchas cajas y ordené todo el material de jardinería que tenía. En el 2021, el sillón que había armado no terminó siendo tan cómodo como esperaba, así que lo terminé cambiando por otro que tenía en casa. Las estanterías tampoco me gustaron demasiado como quedaban visualmente, así que las terminé cambiando por unas estanterías nuevas que armé yo, unas estanterías Kallax de IKEA, y también armé un armario BioHort para tener todo más prolijo y ordenado. Si querés ver cómo armé la estantería Kallax de IKEA y el armario BioHort, chequea la playlist de Hágalo Usted Mismo que está disponible en el canal. El invernadero terminó quedando como un lugar súper acogedor en el que no solo hago cosas de jardinería, sino que también lo aprovecho como otro espacio para encontrarme con amigos, leer y descansar. Espero que te haya gustado este episodio y si querés ver todas las cosas que hago para la terraza, no te pierdas la playlist de Hágalo Usted Mismo que te dejo acá al lado. En la parte 2 de la renovación del invernadero, no te podés perder todo lo que hice en estos 2 últimos años y cómo está hoy. Nos vemos en el próximo episodio. ¿Por dónde? Por aquí, por Travel and Gardening.